Vamos a revisar dos ejemplos de factor común. En este caso nos plantean un p de x, que es un polinomio, igual a x cuadrado más x a la 3. Y debemos factorizarlo. La factorización consiste en determinar en cada sumando, qué es lo común, cuál es el factor común de cada sumando para poder extraerlo. En este caso, x al cuadrado se escribe como x por x y x a la 3 se escribe como x por x por x. Si observamos, el factor común es x por x, que sería x cuadrado. Y ese es precisamente el factor que voy a extraer. X cuadrado que multiplica a 1, porque observen que en el primer sumando queda un 1. Siempre se supone que a cada sumando en un polinomio está multiplicado por un 1 si no existe ningún otro número. Y luego sumamos lo que queda del segundo sumando, que sería una x nada más. 1 más x que multiplica a x al cuadrado. Estos dos factores son irreductibles, no se puede factorizar más. Veamos otro ejemplo. Q de x, y. Este polinomio tiene dos variables y nos dice que Q de x, y es 3 por x a la 2 por y a la 3 más 9 por x a la 3 por y a la 5. El factor común hay que darse cuenta que 9 se escribe como 3 por 3, por lo tanto el factor común sería 3 por x a la 2 por y a la 3. Si le cuesta ver ese factor común, tendría que imaginarse lo siguiente. Por ejemplo, el polinomio se escribe como 3 por x al cuadrado, que sería x, por y a la 3, que sería y por y, más 9, descompongo el 9, se escribe como 3 por 3, luego x a la 3, que sería x por x, y a la 5, que sería y por y por y por y por y. ¿Cuál sería el factor común en este caso? 3x, de hecho, 3xx, y, 3xx, y. Es la misma cantidad, tienen que ser idénticos. Un 3, 3x y 3y. Bueno, sería una x, ¿verdad? Sería 3xx y luego y. Y nos queda exactamente el mismo factor. Recuerden que acá es como que tuviésemos un 1 también, 1 por 3. Recuerden que el 1 es el elemento neutro de la multiplicación, así que puede estar en cualquier multiplicación, se puede suponer. Así que de este pedazo yo voy a extraer 3x por x, y por y por y, que eso es 3 por x cuadrado por y a la 3, que está escrito acá. Lo extraigo y luego abro paréntesis y empiezo, multiplico por 1 porque al extraer todo este número solo quedó el 1. Más, que sería este más, extraje 3, pero quedó otro 3, por eso se escribe este 3. ¿Cuántas x quedaron? Una sola x. ¿Y cuántas y quedaron? 2y, que sería y al cuadrado. Esto es para que más o menos recuerden cómo era la técnica de factor común, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay dos ejemplos. Voy a enviar dos ejemplos más al grupo para ver cómo los pueden ir resolviendo. Las dudas deben ser planteadas por el grupo. Esta no es una clase magistral, simplemente es un video para dar luz sobre cómo aplicar el factor común en algunos ejemplos. Cuando nos piden factorizar un polinomio, hay muchas técnicas a las que podemos recurrir. Sin embargo, no cualquier técnica factoriza un polinomio. Hay que experimentar con muchas de ellas para ver con cuál se tiene suerte, si se tiene esa suerte. Por ejemplo, si no sabemos la fórmula de producto notable, pudiéramos hacer una especie de completación de cuadrado o simplemente la aplicación de la fórmula, que es aplicar esta fórmula siempre que nos demos cuenta que el polinomio se puede escribir de esta manera. En este caso, por ejemplo, el 4 se puede escribir como 2 a la 2, 2 por 2, 4, por x a la 2, más el 4 se escribe como 2 por 2x. Incluso aquí podemos aplicar propiedad conmutativa y escribir 2x por 2, más 1, que bien pudiese escribirse 1 al cuadrado. Aplicando propiedades de potencia, sabemos que 2 a la 2 por x a la 2 es igual a 2 por x todo elevado a la 2, más
el doble producto del primero, que sería 2x, tengo que empezar a reconocer los factores, es decir, que yo puedo escribir aquí 2 por x, que es lo mismo que x por 2, por 1, porque el 1 es el elemento neutro de la multiplicación y siempre lo puedo agregar, más 1 al cuadrado. ¿Qué es lo que hay que darse cuenta aquí? Bueno, que se escribió como dice la fórmula. La fórmula dice a al cuadrado más 2 veces a, que es el primero, por b, que es el segundo, más el segundo al cuadrado. Si observamos, aquí se escribe 2x, que es a, más el doble producto del primero, que es 2x, por el segundo, que es 1, más 1 al cuadrado. Por lo tanto, la factorización sería, abro paréntesis, y me dicen que escriba a más b. ¿Quién es a? 2x. ¿Y quién es b? 1. Así que más 1, todo elevado al cuadrado. Y esta es ya mi factorización. El método de aspas simple es un método que se puede aplicar a un número reducido de polinomios de grado 2, pero es un método que hay que darse cuenta de un detalle. Por ejemplo, dado un polinomio a por x cuadrado más b por x más c, debemos entonces conseguir dos números, por ejemplo, n y m, que multiplicados den a x cuadrado, y dos números, por ejemplo, p y q, que multiplicados den c. Y luego aplicamos el aspa. Sería m por p, que sería mp, es igual a n por q, que sería nq, y luego estos dos sumados deben dar exactamente bx, el término que está en la mitad. Si eso pasa, entonces la factorización del polinomio p va a ser exactamente n más p por m más q. Vamos a ver un ejemplo, que es el que está ahí abajo. Nos dicen, digamos, factorizar 4x cuadrado más 4x más 1. Entonces vamos a buscar un número que multiplicado dos veces, o que de ellos dos, sería buscar dos números que multiplicados me den 4x cuadrado. Entonces eso sería 2x y 2x, porque 2 por 2, 4, y x por x, x cuadrado. Y un número que multiplicado me dé 1, que sería 1 por 1. Entonces aplicamos el aspa. Sería 2x por 1, 2x. Más, tengo que sumarlo con el que sigue, que sería 2x por 1, 2x. Y 2x más 2x, 4x, que es exactamente el que está en la mitad. Por lo tanto, la factorización de este polinomio sería 2x más 1. 2x más 1, que multiplica a 2x más 1, que es el otro término, el que está acá.